y Matías Pereira, Pereira. secretario gremial de ANSAFE de Villa Constitución. Bueno, la discusión que se está dando es que durante esta semana el gobierno provincial iba por el bono y bueno, nosotros decimos que el bono no es un salario. ¿Cómo lo pensamos, compañeros, a esto? El que No, quiera. bueno, dale. No, totalmente de acuerdo, digamos que el bono no es salario y un decreto no es paritario, ¿no es cierto? Ese sería el mensaje. Sobre todo porque, digamos, siempre, no solo este gremio, creo que todos los gremios estatales estuvieron dispuestos a una discusión paritaria amplia, discutiendo distintos puntos de vista, teniendo en cuenta el contexto de pandemia y demás. Y creo que citar a una paritaria donde se desoye, digamos, cuáles son los reclamos, en este caso, de los docentes, y dar por decreto un bono único y dar por cerrada la paritaria, no tiene nada que ver con una paritaria como estamos acostumbrados en democracia, ¿no es cierto? Sí. Sí, sobre todo teniendo en cuenta desde que el inicio de la pandemia nos encontró a los docentes y a las docentes sobre todo con un cierre arbitrario de la paritaria y que nunca dejamos de reclamar y que el trabajo lo seguimos haciendo un sobretrabajo de hecho y con herramientas prácticamente nulas, al igual que el resto de la administración pública. Sí, digamos, acá para aportar a lo que dice Maru, la paritaria no se inició con la pandemia, la discusión paritaria, fue previa. Incluso tuvimos un paro y movilización previo a la pandemia, porque la propuesta del gobierno, si no me equivoco, era de 3%, era la más baja de todo el país. Además, inicializaron la paritaria muy tarde, uno de los reclamos de la ANSAFE era eso, porque se inició tan cerca del inicio del ciclo escolar. Y una vez que se inicia la pandemia, como dice Maro, se corta arbitrariamente la paritaria, donde había distintos métodos para poder seguir discutiéndola, como este que estamos nosotros ahora, digamos, este tipo de comunicación. Así que, digamos, fue una paritaria que además se reclamó por todos los mecanismos que permitió la pandemia a lo largo de estos meses. Se tuvo la paciencia que se tuvo que tener, a pesar de seguir reclamando y demás, y me parece que yo que diría que roza la falta de respeto llamar a paritaria y dar un decreto, ¿no es cierto? Sí, estamos pensando, compañeros, que el gobierno de Omar Perotti, luego de empezar el sistema educativo en este contexto de pandemia, o sea, con los salarios congelados a diciembre, o sea, el gobierno provincial de Santa Fe toma una medida unilateral y por fuera de la paritaria. Una suma fija también, o sea, ahora propone el bono por única vez. Digamos, una pregunta para ustedes, ¿cuándo fue la última actualización salarial? ¿Y qué pérdida de su poder adquisitivo tuvieron los docentes hoy en la ciudad de Santa Fe? Sí, nosotros desde el año pasado que no tenemos actualización salarial. La última actualización fue de un acuerdo paritario de la cláusula gatillo con la gestión anterior, si no me equivoco, y de ahí no tenemos más actualización salarial. No, lo último que cobramos de hecho fue, perdón Mati, ¿sí? un cobro en retroactivo de lo que fue en febrero, me parece. Pero tenía que ver con la paritaria salarial 2019, la 2020 no. Exactamente. Y bueno, como todos sabemos, los precios han aumentado muchísimo, digamos, en todos los sentidos, digamos, en lo comestible, bueno, ya sabemos cómo han aumentado los precios en la vida cotidiana, entonces impacta muchísimo nuestro salario eso.
Bien, o sea, hoy estamos hablando, digamos, de la situación que están pasando los docentes y también en el marco de una vuelta a clases con la presencialidad, digamos, ¿ustedes cómo lo ven al sistema educativo con la pandemia hoy? Si se puede volver a clases o no de manera presencial, sabiendo que, bueno, le están dando un bono que no va directamente a sus salarios y, bueno, con la emergencia sanitaria, ¿cómo ustedes están viendo el sistema educativo en la ciudad de Santa Fe? Me parece interesante, primero, tener en cuenta que nosotros estamos luchando por paritaria salarial, porque como venimos diciendo, desde el año pasado no tenemos ningún aumento y los costos se han ido elevando de una manera absurda prácticamente. Pero a la par, estamos pidiendo que no se puede volver a la presencialidad de cualquier manera. Estamos resguardando también la salud de todas, de todos los que laburamos en las escuelas y los chicos y las chicas que están dentro de las escuelas. Entonces, volver a la presencialidad hoy, con escuelas prácticamente derrumbadas, con falta de, bueno, ni pensar el alcohol en gel, hay muchas escuelas que no tienen ni baño siquiera, es una falta de respeto. Sí, hablar, coincido con Maru. Creo que la vuelta a la presencialidad tiene que ser a través de un acuerdo con el comité mixto, teniendo en cuenta, digamos, haciendo una revisión de cómo están hoy las escuelas, que han estado tanto tiempo sin chicos y demás, cómo están estructuralmente las escuelas. Si el protocolo que plantea la provincia es un protocolo válido para llevarlo a la práctica o no, creo que se da una discusión más amplia. Además está decir que la escuela ha respondido en las mejores condiciones posibles de acuerdo a la pandemia. Digamos, nunca se ha cortado las clases con los chicos, se ha tratado de mantener el nexo pedagógico y eso lo han inventado los docentes. ¿Sí? No ha sido un acuerdo entre docentes y provincias, sino que lo han inventado los docentes con la emergencia del contexto y ha salido bastante bien. Inclusive y en la discusión... Sí, Vale, perdón. sí, Maru. No, sí, inclusive con un protocolo que ni siquiera la consulta fue gremial, fue en el marco de una paritaria, como debiera ser. En este caso, el protocolo a nivel provincial se bajó directamente a las escuelas sin consulta alguna, sin conocer la realidad de las escuelas. Sí, Mati, ¿querías agregar? No, eso que dice Maru, no se hizo ningún tipo de consulta. Y creo que la vuelta a la presencialidad la vemos muy lejos nosotros en estas condiciones. Por lo menos a la presencialidad como la conocíamos antes de la pandemia. Creo que hay que hacer una evaluación seria en esto, y en esta evaluación no se puede dejar afuera a los docentes, sobre todo en la opinión, porque es lo que han mantenido la escuela abierta todos los días, tanto virtual como con los comedores escolares y demás. Bien, sabemos que ANSAFET y SADOP han rechazado la propuesta de la decisión del gobierno de Omar Perotti, ya que Santa Fe es una de las únicas provincias que no otorgó incremento salarial durante el 2020. ¿Ustedes tuvieron o pudieron empezar a tomar algunas otras medidas de negociación para también... Porque el conflicto no solamente pasa por ustedes, porque también el conflicto también pasa por ser universitario también, que es otra cosa a nivel nacional, pero todos los docentes están padeciendo la misma circunstancia, porque como ejemplo, los compañeros que no tienen computadora. Sí, en referencia a eso último que decís de las computadoras, la CETERA, no sé si fue la semana pasada, sacó un comunicado donde fue categórico cuando el Ministerio de Educación de la Nación sacó una línea de créditos para comprar computadoras y recursos tecnológicos. La CETERA lo que salió a decir con muy buen tino y muy rápidamente es que a nosotros no nos sirve, las herramientas de hecho tienen que estar al alcance de los docentes, de las docentes, en forma gratuita. Mati, no sé si querés agregar algo. No, coincido con Mario eso de las compus. En realidad que siempre lo que promueve la CETERA y ANSAFE
es que el docente se está haciendo cargo de la conectividad por su cuenta, digamos, y de los dispositivos tecnológicos para poder hacer las clases virtuales. Y que eso debe ser una garantía del Estado, no una obligación de cada uno de los docentes. Y con respecto a lo que primero planteaba, sí, la lucha se debe dar conjuntamente con los compañeros de SADO. Bien. Compañeros, ¿ustedes cómo lo pueden calificar al gobierno de la provincia de Omar Perotti, sabiendo que el gobernador inaugura el inicio de clases, decidiendo que la educación será un eje prioritario, cosa que hoy lo vemos en su misma contradicción? Sí, a mí, digamos, yo llamo, me causó mucha, cuando inicia su ciclo, cuando inaugura el ciclo lectivo el gobernador, lo hace en una escuela privada, junto a un sacerdote, digamos. Creo que eso es digamos, no creo que alguien lo haya obligado a tomar ese tipo de decisiones. Y eso es una cuestión, una postura totalmente ideológica. Después, lo que dijo en cuanto a la educación, bueno, habría que ver, digamos, cuáles fueron sus palabras para que la vuelva a escuchar, porque creo que se ha olvidado en gran parte. Viste, la pandemia por ahí no se olvidar de algunas cosas también. Pero bueno, sí, creo que no ha respondido en muchas cuestiones este nuevo gobierno. Tanto salariales como otros reclamos que está llevando adelante el gremio. Hay que tener en cuenta, digamos, los compañeros reemplazantes que no están teniendo ningún tipo de ingreso, que se ha reclamado, ¿no es cierto? Y hay media sanción en el Senado para que cobren el IFE. Hay un montón de reclamos en cuanto bueno, a cosas estructurales y pedagógicas que plantea Danza Fe que no se han escuchado. Hay un montón de falencias que creo que más allá de la pandemia se podrían haber puesto atención y consideración y no se lo han hecho. Sí. ¿Maru? No acoto porque se me cortó la comunicación en un momento, así que medio como que me perdí, pero adhiero seguramente a lo que dice Mati. Ahí va. Sí, bueno, Mati, nos estabas diciendo un poco el tema de la situación de los reemplazantes. No sé si querías agregar, Maru. Sí, con respecto a los reemplazantes, nosotros, por lo menos desde AMSAFE y inclusive desde la Tosco Docente, venimos reclamando un salario complementario, una ayuda urgente para reemplazantes, inclusive cuando inició la pandemia, que el gobierno provincial ni siquiera permitía que en las escuelas llamen a reemplazantes. Entonces, cuando esa situación era mucho más compleja, si bien hoy sigue siendo compleja, nosotros ya veníamos reclamando para los compañeros reemplazantes, así como hoy también seguimos pidiendo y exigiendo el sueldo complementario o la ayuda para los reemplazantes y también los concursos que quedaron truncos, sobre todo a nivel secundario y en el resto de los niveles, que también asegura una estabilidad laboral. Bien. Bueno, como saben, estamos en Planeta Carlito y estamos hablando de la situación de los docentes de la provincia de Santa Fe y, bueno, el conflicto gremial que están llevando y, bueno, este supuesto bono que le quiero ofrecer en el marco de solamente tenerlo en negro a este bono. Compañeros, ya estuvimos hablando un poco de la situación de los reemplazantes. ¿Ustedes cómo ven de acá a un proceso si se quiere llegar a un arreglo salarial? Y también, ¿cómo piensan ustedes que tienen que estar las condiciones dadas en las escuelas? Porque como estamos viendo y estamos informándonos, que o sea, hay muchas falencias en el sistema educativo en cuestiones de edilicias. ¿Cómo lo están viendo eso ustedes? Porque, o sea, estamos hablando de una emergencia sanitaria, cosa que si no tenemos higiene en las escuelas va a ser imposible para los docentes arrancar las clases si hablamos de manera presencial. Maru, ¿querés arrancar vos? No escucho, Maru, se me cortó. Ahí, ¿está escuchando, Maru?
¿Me escuchás, Maru? Escucho todo muy cortado. No alcanzo a entender la cuestión, por eso no quiero... Dale. No sé si querés arrancar vos, Mati, así a ver si No, ni podemos hablar. La vuelta a la solucionar el tema de... Sí, arranco yo. La vuelta a la presencialidad, digamos, se tiene que dar en todas las condiciones posibles edilicias y también, digamos, que los protocolos que se plantean funcionen y si no son estos protocolos, que sean otros para permitir la vuelta a la presencialidad. De todas maneras, yo no creo, en términos reales, que la vuelta a la presencialidad que se plantea sea como antes de la pandemia. Yo creo que va a arrancar por los sectores menos poblados, donde no haya casos de infectados de COVID, y hacer pruebas pilotos para, sí, de a poco ir regresando a las ciudades que tengan mayor cantidad de habitantes. No creo que la provincia se arriesgue hoy, digamos, como están dadas las condiciones, a volver a la presencialidad, digamos, como la conocíamos antes de la pandemia. Así todo, yo te vuelvo a repetir, esto tiene que estar discutido en un comité mixto donde participen los gremios. No puede ser bajado unilateralmente por la provincia, porque somos los que estamos todos los días en la escuela y los que mantenemos la educación vigente a pesar de la pandemia. Esto creo que debería ser así. Con respecto a vos planteás al principio cómo seguirá esta lucha, ¿puede ser? Sí, Mati, sí. Yo creo que esta lucha, como todas, tiene que darse en unidad. ¿Sí? No se puede plantear una lucha, digamos, como luchas, focos aislados de lucha, sino que hay que hacer una lucha en unidad. El contexto es otro. Hay que ser, digamos, en esto hay que ser claro. La herramienta que teníamos nosotros era la movilización en las calles al momento de hacer un reclamo, ¿no es cierto? Cuando te doy un ejemplo, paro y movilización, la mayor fuerza de nuestro gremio es la representación en las calles. Con la pandemia esto no se puede hacer. Entonces, estamos buscando nuevas estrategias para hacer oír, digamos, nuestros reclamos sin dejar de respetar los protocolos de pandemia. Entonces, tenemos un escenario nuevo en ese sentido. Sí, Mati, estamos hablando con Matías Pereira, el secretario general de ANSAFE de Villa Constitución. Bueno, Mario, vos si querés agregar algo y nos estás escuchando, no sé si podés alcanzar a escucharnos. Se escucha todo muy cortado, alcancé a escuchar un poco la última parte que dijo Matías sobre, la dificultad en la lucha, hoy por hoy, porque las calles siempre han sido nuestras, volverán a hacerlo, pero en este momento se hace cada vez más complejo y me parece, no sé si lo dijiste, Mati, me parece importante sumar a toda la sociedad en este reclamo, que es un reclamo que nos atañe absolutamente a todos, más allá de la cuestión salarial, como laburantes que también nos compete, pero sí en la cuestión de sanidad, entendiendo que la escuela es un lugar clave para el desarrollo, ¿no?, del virus, ¿sí? Entonces tenemos que tener todas las condiciones y no podemos pensar en entrar a la escuela hoy como está. Bien, ¿cómo siguen las medidas, compañeros? De acá a una semana, ¿se van a movilizar? ¿Piensan tomar algunas medidas referido a la situación de este bono por decreto? Hola. En este momento están reunidos los delegados seccionales, sí, no sé si ya habrá terminado la reunión, para ver las diferentes posturas de todos los departamentos. Cada departamento decidió cómo hacía la consulta con las bases, con los afiliados, las afiliadas o delegados, delegadas, y seguramente hoy en un rato tendremos novedades sobre cuáles van a ser las formas de rechazo, si se quiere, para ese bono. Bueno, sabemos que es una lucha en conjunto y le decimos no al bono salarial y un decreto no es paritaria. Mati, no sé si querés agregar algo más. No, solo que, bueno, como vos decías, digamos, la lucha se da en unidad y como decía Maru, también, digamos, conjuntamente con la sociedad.
que digamos, los docentes hemos sido pacientes todos estos meses. Los reclamos son totalmente legítimos y nunca, digamos, nos hemos corrido de la mesa de negociación. Entendemos que las circunstancias no son digamos, las ideales, la pandemia nos ha modificado a todos, pero creo que un bono por decreto no puede definir una paritaria. Tal cual, compañeros. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Bueno, como venimos diciendo, no sé si ustedes quieren agregar algo más en el sentido bueno, cómo está la situación, más allá de la situación de los reemplazantes, que un poco lo vinimos hablando, pero también me imagino que ustedes están en contacto con sus propios compañeros y también nos han dicho que también tienen conflictos porque ellos mismos sacan de su bolsillo en el sentido de pagar internet. ¿Cómo lo vienen, cómo vienen manejando ese contacto humano con sus propios compañeros y por esta emergencia sanitaria que estamos padeciendo, digamos? Sí, en muchas de las escuelas, por ejemplo, donde llegaron en algún momento los carros con las netbooks, lo que se está haciendo es prestar algunas computadoras a docentes que no tienen opción a comprar o no tienen en sus casas. Entonces, en el nivel superior se están prestando esas mismas computadoras a estudiantes que tienen que sostener sus trayectorias que son arduas y muchas horas, se están prestando. Lo que pasa es que seguimos en el voluntarismo y nosotros lo que estamos reclamando es que el Estado se haga cargo. Los recursos están por todos lados, hay que apostar a la ley que grave el impuesto a las grandes fortunas en forma urgente, que la crisis la tienen que pagar los que más tienen, que son los capitalistas, y no la podemos seguir pagando nosotros, como docentes de nuestras casas, con las computadoras, nuestros estudiantes tampoco, que pague quien tiene que pagarla. Bien, bien. Gracias, compañera. Mati. Totalmente de acuerdo con Maru, digamos. Y después con respecto a los compañeros y compañeras, estamos en una etapa que tenemos que acompañarlo, digamos, en una etapa tan compleja y tratar de entenderlo a nuestros compañeros por ahí con el enojo y demás, y plantearles que esto se sale en unidad, con un gremio fuerte, y que la mejor forma los mejores mecanismos que encontremos de reclamo los llevaremos adelante, pero siempre en unidad y tratando de sobrellevar esta situación de la mejor manera posible. Bien. Bueno, compañeros, por mí, hasta acá estamos. Le agradezco mucho la comunicación. Disculpen las molestias porque a veces con internet, a veces uno tiene que dudar de tantas cosas. Yo por ahí estaríamos una cosita más porque, digamos, tengo mi hermana que también estudia y ella siempre me dice que los estudiantes no tienen todo al mismo alcance. Una cosa es el macrocentro, por ejemplo, de la ciudad de Rosario y otra cosa son los barrios de la periferia. Y sabemos que muchos de los estudiantes también, como ustedes los vienen diciendo, algunos como no tienen computadora, no tienen conectividad, no tienen internet, a veces hasta hacen el trabajo a través de que les llega, a través del docente, el trabajo práctico o las tareas, o también a veces lo pueden escuchar por radio. Y es necesario y urgente que el Estado provincial se ponga a la necesidad de los compañeros docentes y de todo lo que es el pueblo, porque si no, así no vamos a llegar a ningún lado en cuestiones educativas. ¿Cómo lo ven a eso, compañero? No, en la práctica diaria totalmente de acuerdo. Digamos, no todos los chicos tienen la posibilidad de conectarse, de conectividad. Y además, digamos, los chicos de bajos recursos, no solo no tienen conectividad, sino que no tienen por ahí muchas posibilidades de movilizarse hasta la escuela para ir a buscar los trabajos. Entonces, pedagógicamente, digamos, no estamos en el mismo nivel educativo.
para un chico que sí tiene conexión, para un chico que no tiene conexión, para un chico que tiene que compartir la compu si es que tiene con 3 hermanitos, o para el padre que tiene otras complicaciones, como por ejemplo no tener laburo y además tratar de mantener que sus hijos sigan estudiando. Entonces, todas esas diferencias se tratan de paliar dentro de la escuela, desde la conectividad, y cuando no es así, incluso, como vos decís, que el docente llegue hasta la casa y le deje las actividades. Sí. ¿Maru? No, adhiero a todo lo que estaban diciendo recién. Estaba pensando yo particularmente en el nivel superior, donde hay exámenes virtuales que están empezando, por lo menos en el departamento, y todas las estrategias que se estuvieron pensando para aquellas estudiantes que no pudieron sostener las trayectorias del dictado de clases por falta de conectividad en su mayoría, cómo hacer para garantizar o para tratar de que esos estudiantes y esas estudiantes puedan rendir materias. Entonces, siempre es como el paliativo, estamos pensando permanentemente en hablar con las comunas. Bueno, en el departamento de San Jerónimo particularmente hay pocos institutos y están muy alejados unos de otros, o sea que la mayoría de los estudiantes viaja. Entonces estamos viendo permanentemente cómo hacer para garantizar que esos estudiantes puedan rendir, garantizando que la comuna o el municipio donde vivan les pueda proveer internet, les puedan proveer alguna computadora, lo cual son meros paliativos y la responsabilidad del Estado no existe. Bien. Bueno, gracias, compañeros. Entonces, desde acá de Planeta Carlitos decimos, un bono no es salario, un decreto no es paritaria. Estamos hablando del conflicto gremial docente que estamos teniendo en la ciudad de Santa Fe con Maru Regue, secretaria de nivel superior de ANSAFE de San Jerónimo, y Matías Pereira, secretario de ANSAFE de Villa Constitución. Compañeros, muchas gracias por estar conectado, por estar del otro lado. Les agradezco demasiado. Y bueno, mañana vamos a estar teniendo una entrevista con el compañero Carlos del Frade. Así que si se quieren conectar y quieren ver Planeta Carlitos, desde ya están invitados. Así que los saludo. Gracias por el compromiso y a seguir luchando, compañeros. Muchísimas gracias por la oportunidad de la charla. Gracias.